Quiero que en este momento oremos con base a 1 de Timoteo capítulo 2, versos 1 al 4, que dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que llevamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ora conmigo en este instante. Señor, oramos por quienes espiritualmente, de acuerdo a tu palabra, están perdidos y están expuestos a falsas enseñanzas. Hacemos oración en este momento porque la salvación es una necesidad concreta, Padre. Pero hay personas que no le dan importancia, pero en base a tu amor, te pido que suplas esta necesidad. También oro para que vuelva a nosotros los creyentes la compasión por los que están perdidos y que podamos entender la profundidad del dolor y la miseria que tienen aquellos que están alejados de ti. Oramos por todas las personas en general, para que el evangelismo por todos los medios los alcance a todos. Oramos, Padre, por los que nos gobiernan, para que también se arrepientan de sus pecados y se acojan al Evangelio de la gracia, el cual no hace excepción de personas. También pedimos, Señor, que nos concedas en medio de este tiempo especial vivir quieta y reposadamente, sin perturbaciones, sin conmociones, sin agitación, y que tu voluntad y propósito se establezcan. Padre, tú no quieres que nadie se pierda. Por eso oro y pido de acuerdo a su voluntad para que toda persona sea salva y venga al conocimiento de su verdad. Así oramos, Padre, todos unidos en comunión, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Ha llegado hora de compartirles la palabra del Señor y el tema que les traigo es lo accesible de la salvación. El texto que usaré es 1 de Juan 5:13, que dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Sabe? Dios quiere que sepamos que por medio de Jesucristo tenemos vida eterna. Yo recuerdo hace años de alguien que muy cercana a mí, yo le pregunté a ella si ella era salva, a lo cual ella me respondió: eso nadie lo sabe, eso lo vamos a saber hasta el día llegado. Un creyente en Cristo no puede vivir al vaivén de la duda y la incertidumbre. Necesita tener la seguridad de su salvación y para poder transmitir certeza, no incertidumbre. Ahora, esto me hace pensar, para saber si alguien es salvo, bueno, dos cosas son necesarias. La primera de ellas es la siguiente: usted necesita saber lo que Dios dice que es necesario para salvarse. Por eso el apóstol Juan dice así: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Esa es la primera cosa. La segunda cosa que necesitamos saber para que somos salvos es: aprenda lo que Dios dice para hacerlo y hágalo. Si usted no sabe lo que Dios dice para salvarse, es obvio, ¿cómo va a saber si es salvo o no? Pero si usted es una persona que sabe lo que Dios dice que es necesario para salvarse y no lo hace, ¿qué derecho tiene de decir que es salvo? La gran pregunta entonces es: ¿qué es la salvación? La salvación es una relación personal con Dios que trae el perdón de nuestros pecados. En Romanos 5, versos 1 y 2 dice la palabra: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y dice el apóstol, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Mire cómo comienza: justificados, que significa
que nuestros pecados fueron perdonados legalmente y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa palabra que agrega tener paz, no necesariamente hay que sentirla o que es algo emocional, no, sino que esa enemistad para con Dios se anuló. Esa paz con Dios entonces implica que ahora Dios es nuestro amigo, nuestro Padre, no es nuestro juez ni nuestro enemigo por causa del pecado, sino que una vez hechos salvos tenemos paz para con Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Así que todo lo anterior, lo que le he dicho, solo evidencia el poder de Dios sobre nosotros. Por eso Pablo, allá en Romanos capítulo 1, verso 16, dijo lo siguiente: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Qué poderosa palabra. Y ese poder de salvación, cuando genuinamente ocurre el nuevo nacimiento en Cristo, no es temporal y no solo es un nuevo comienzo. Cuando usted en realidad se acoge a la promesa de salvación, llega a ser una nueva criatura. Entonces, al momento que ocurre el milagro de la salvación, el Espíritu Santo entra en la persona, vive en él o en ella. Nunca vas a estar solo, aún en los días grises y difíciles. Jesús dijo allá en Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces el Espíritu Santo dice, estará para siempre, es decir, nunca nos dejará. Una vez que usted es salvado por su gracia, por la misma gracia, se puede mantener salvo porque el Espíritu Santo permanecerá en usted para siempre. Y ser salvo literalmente significa que Dios nos da perfección. Eso, claro, no significa que nos van a salir alas o una aureola. No significa que nunca vamos a pecar. No significa que no nos vamos a equivocar, que se nos puedan salir palabras impropias. No significa que nunca tendremos un mal pensamiento. Sin embargo, ante los ojos de Dios, una vez que usted recibió el milagro de la salvación, usted fue hecho perfecto. Todos sus pecados son borrados para siempre, para nunca jamás ser utilizados de nuevo en su contra. Fíjese, todo esto es así. ¿Sabe por qué? Porque Dios exige perfección, que solo se pudo lograr de la única manera, con la sangre preciosa de Cristo. Sangre derramada en la cruz, que ante los ojos de Dios ese sacrificio fue y es suficiente. Todo lo que he dicho hasta ahora hace que sea necesario hacernos una pregunta obvia y necesaria. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo puedo yo salvarme? Primera respuesta: hay que conocer qué somos y cómo estamos conformados. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Comienza diciendo santifique por completo, que comprende todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Dice que sea guardado irreprensible. Esto es lo que contiene nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Esto es lo que somos. Somos seres tripartitos. El cuerpo es el envase que contiene nuestro ser y vivimos en él. Luego el alma, que es la psique, es su personalidad, su idiosincrasia, su inteligencia, su sentido del humor. Todo lo que le hace ser la persona que es, esa es su alma.
Alma es mente, emociones y voluntad. Entonces usted vive dentro de su cuerpo y tiene una alma. Luego, el pasaje leído nos habla del espíritu. ¿Qué es el espíritu? Porque el espíritu no es lo mismo que el alma. La Biblia claramente hace una diferencia entre ambos. En Hebreos 4:12, para ser precisos, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es, dice, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre alma y espíritu? Porque fíjese usted bien que las dos son inseparables, pero no son la misma cosa. El espíritu es esa parte suya que lo hace único, diferente a cualquier animal o planta. Dios no le dio a los animales un espíritu, Dios le dio a los seres humanos un espíritu. Esa es una cualidad humana que nos permite saber y adorar a Dios. La Biblia dice en Juan 4:24, un pasaje que todos conocemos, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, al salvarnos, el Espíritu Santo también nos da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Bien, la pregunta está en la mesa. ¿Cómo puedo yo salvarme? En segundo lugar, necesitamos entender qué significa estar perdido. En Lucas 19:10 dice el texto, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Los que necesitan salvarse son aquellos que están perdidos. El texto leído es claro, nos dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No dice que vino para alimentar al hambriento, no dice que vino para sanar al enfermo, no dice que vino para educar a las personas. Aunque hizo mucho de eso, su principal propósito fue buscar y salvar lo que se había perdido. Note bien esa palabra, perdido. Perdido es la condición de todo ser humano, porque Dios está arriba en el cielo y nosotros estamos aquí abajo en la tierra, es obvio, ¿no? Pero la forma de acercarnos a Él fue mediante la encarnación de Cristo, o sea, Dios bajando de su gloria, nos miró, nos amó, y aún estando en una condición espiritual deplorable, como lo dice Romanos allá en el capítulo 5, en el verso 8, mire lo que dice Pablo aquí, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué significa esto? Que todos hemos pecado y que nosotros nacimos siendo pecadores y ese pecado nos separa de Dios. Sin embargo, eso no impidió que Dios nos ame. Más bien, cuando nos observó, el cielo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo ejecutaron el plan perfecto y único, completamente accesible para todo ser humano. Dios el Hijo personalmente descendió del cielo para venir a este mundo quebrantado. El nacimiento, la vida, ministerio, muerte, resurrección de Cristo ocurrieron en el tiempo señalado de forma exacta y perfecta para nuestra máxima bendición. Dios hecho hombre, pero sin pecado, para ser el Cordero perfecto que quita el pecado del medio. Por un hombre Adán entró el pecado, pero por otro, Dios hecho hombre, vino la redención. Y entonces la salvación se volvió accesible totalmente. Por lo anterior, Jesús declaró vehementemente allá en Juan 14:6, una escritura tan popular, dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Porque con su sacrificio en la cruz construyó un puente entre el hombre y Dios. El hombre siempre ha intentado acercarse a Dios con formas humanas, pero es imposible de otra forma a la que ya Dios estableció, que es única y que es perfecta. Todo lo que les he dicho nos enseña entonces que tenemos que ser razonables. Jesús no es un buen camino al cielo, Él es el único camino al cielo. Por eso en Hechos 4:12 dice la Escritura, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Si existiera otro modo de ir al cielo, Dios lo hubiera utilizado. No hubiera permitido que su único hijo padeciera. Por eso Pablo dice allá en Gálatas capítulo 2, verso 21, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Yo le pregunto, si usted pudiera salvarse por ser bueno, entonces, ¿por qué murió Cristo en la cruz? Cristo no fue un mártir, ni sufrió una injusticia solamente. Cristo obedece a un plan que el cielo realizó. ¿Por qué? Porque Él vino a la tierra para ofrecernos una salvación accesible y nos abrió una puerta de oportunidad para salir de este mundo quebrantado y para que podamos ir al cielo. Él vino a ser Cristo, el Hijo del Hombre, para que nosotros nos convirtamos en hijos de Dios. Él nació de una virgen para que nosotros podamos nacer de nuevo. Él llevó nuestros pecados a la cruz y por medio de su cruz reconcilió al hombre con Dios. Ante todo este espectáculo celestial cargado de un derroche del amor de Dios, es práctico y es lógico lanzarnos la siguiente pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta celestial está en la Biblia. En Hechos 16, versos 30 y 31, textos muy conocidos, dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y allá en el 32 dice que le hablaron la palabra del Señor a todos los de esa casa. Entonces, este texto no dice hagan buenas obras para salvarse, no dice eso. No dijo si se quieren salvar, lean la Biblia unas 20 veces, tampoco. Porque imagínense lo que no pueden leer la Biblia. No dice tampoco si se quieren salvar, asistan todos los domingos a la iglesia. O todos los que quieran salvarse, den 5,000 lempiras de ofrenda. Muchos no podrían. Sin embargo, hay algo que todos podemos hacer para salvarnos. Y ese algo es creer en el Señor Jesucristo y serás salvo, dice el texto. En la vida de todos hay un centro de mando, hay un trono. Y sentado en ese trono está sentada una gran E, la E del ego. Cuando una persona está espiritualmente muerto, su ego toma el control de su vida, su alma, su mente, sus emociones, su voluntad. Entonces, en ese escenario, en la vida de esa persona, Cristo está destronado completamente. Y el yo es el que gobierna. Y ¿sabe qué? Lamentablemente, ahí es donde están la mayoría de las personas, diciendo, es mi vida, yo voy a hacer lo que a mí me dé la gana. Nadie me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer, es mi vida. La persona sí, en esa condición, está siendo gobernada por su propio yo. Y los intereses de la vida de esa persona giran alrededor de su ego. Pero entonces, es una persona que no admite a Cristo como Señor de su vida. Ahora imagine otro escenario, a una persona que en el trono de su corazón esté sentado gobernando Cristo. Esta vez Cristo no está fuera, Cristo está en esa persona y está sentado en el trono del corazón de esa persona. Es así que un creyente no es alguien que solo cree intelectualmente, es más bien alguien que ha invitado a Cristo a morar en su vida. Un creyente cree en lo que Dios dice, porque creer es confiar. Aún es la vida de Él, pero la ha ubicado a los pies del trono, porque ahora el que reina en su vida es Cristo. Por eso el pasaje de Hechos nos dice claramente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Señor es la palabra, porque Él entra para tomar el mando de la vida de la persona. ¿Cómo sabe que es salvo? Bueno, si usted hace lo que le dice el Señor que hay que hacer para ser salvo, entonces usted puede tener la seguridad de la salvación, tal como lo dice Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mire cómo comienza, el que oye. En este momento usted ha estado escuchando este mensaje, pero usted cree, porque creer es confiar. Y cree, dice, es decir, el que confía
al que me envió, entonces tiene vida eterna. Y luego dice, y no vendrá a condenación, o sea, no será juzgado, ni irá al infierno. Luego dice, mas ha pasado. No es que pasará, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Entonces, cuando usted le rinde su vida y le entrega su corazón a Jesús, queda resuelto este asunto. Esto está consumado. Usted ha pasado de muerte a vida. Usted no recibe la vida eterna cuando usted se muere. Usted recibe la vida en el instante que cree en el Señor Jesucristo. Jesús dijo, de cierto, o sea, sí, mire, preste atención. O tal vez escuche. Cuando esto aparece en la Biblia, de cierto, hay que ponerle atención. Luego dice, al que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esto me indica a todas luces que no soy salvo por mis sentimientos. Porque si dependo de mis sentimientos, mi seguridad variaría según los momentos que yo viviera. Pero yo tengo su palabra. Dice, el que oye mi palabra. O sea, los sentimientos, las emociones nos van a jugar malas pasadas. Pero nuestra confianza está en lo que sabemos, en lo que hemos oído, en lo que hemos confiado. Lo que la Biblia dice representa los hechos. Jesús murió por mí en una cruz. Su sacrificio es real, su palabra es real. Entonces mi confianza no está puesta en algo ilusorio, sino en hechos reales y absolutamente confiables. El pasaje dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces ponemos nuestra fe en los hechos de Dios, no en los sentimientos, no en las circunstancias, sino que hemos de poner la fe donde corresponde. ¿Y dónde corresponde? En los hechos de Dios. Fíjese lo que le voy a decir. Cuando sus sentimientos y emociones le abrumen, recuerde que mayor que ellos es lo que Dios dice en su palabra. Entonces yo digo lo siguiente, y usted dígalo también. Soy salvo no porque esté feliz. Estoy feliz porque sé que soy salvo. Entonces me animo, tomo fuerzas en lo que Él me dice, pues Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Qué te parece si tomamos unos minutos para orar, especialmente por aquellos que necesitan al Señor en sus vidas? Es un tiempo para orar que quiero que le pidamos al Señor, porque ha llegado el momento de orar, y específicamente hago un llamado a todos aquellos que por el oír este mensaje recibieron fe para creer y para confiar en lo que Dios dice. Si es así, la mejor forma es confesar lo que se cree. Confesar es estar de acuerdo con lo que Dios dice. Porque dice el texto, porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa el acuerdo. ¿Quiere usted ser salvo? Hoy puede ser ese momento para que usted le entregue su vida al Señor y lo deje reinar en usted. Venga con fe y ore conmigo la siguiente oración. Hágalo con todo su corazón delante del Señor. Repita conmigo, querido Dios, me doy cuenta de que soy un pecador que necesita salvación. Nunca podría salvarme a mí mismo con buenas obras o con un conocimiento especial. Solo Cristo puede salvarme. Así que ahora mismo pongo mi fe y confío en Cristo. Creo que Él es el Hijo de Dios que murió por mis pecados y se levantó entre los muertos para darme vida eterna. Padre, perdóname por mis pecados y ayúdame a vivir para ti. Gracias por aceptarme y por darme la vida eterna. Amén. Muy bien, el tiempo se nos ha terminado. En esta mañana especial hemos llegado al final de este tiempo de refrigerio y nueva oportunidad, orando para que el Señor le colme, para que el Señor haga resplandecer su rostro en usted, que el Señor le proporcione paz, protección y bendición en el nombre de Jesús. Así que nos vemos hasta la próxima.
Que estén bien. Un fuerte abrazo para todos y que el Señor les bendiga.